Ok, buenos días. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos. Un gusto verlos a cada uno de ustedes. También si hay entre nosotros visitantes, y lo más importante, que hay entre nosotros nuevos hermanos. Quizá tengan 1 año, 2, hasta 3 años de bautizados. Y me gustaría que estuvieran otros que han venido a visitarnos, porque tienen muchas preguntas. Muchas preguntas, y estas preguntas la Biblia se las contesta, se las enseña. Hay muchos que requieren de estudios para saber y conocer de dudas y de preguntas que quieren que se les esclarezca. Y la Biblia se las trae y se las muestra de una manera como Dios quiere que conozcamos la verdad de todo. En esta mañana ya lo habíamos una vez pasado, parece que di 1 o 2 clases, la introducción de Job, y después un poquito acerca de la familia de Job y de lo que aconteció con Job. Vamos a recordar acerca del libro de Job, pero vamos a meternos un poquito más en la situación, o en la pregunta, o en la forma, ¿por qué sufrimos los seres humanos? ¿Por qué sufrimos? Ese va a ser el tema. ¿Por qué sufrimos? Para hoy. Va a ser en el libro de Job. Y tenemos que recordar siempre que Job, el libro, nos habla de qué. Generalmente nos habla acerca de qué, de una paciente confianza en Dios. Es el primer punto que nos habla, que es importante el libro. El segundo es: Dios tiene control de todo en nuestra vida, en este mundo, y en todo lo que existe en este mundo. Nada de ello puede moverse si no es por la voluntad de Dios. Eso es lo que nos muestra el libro de Job. Ahora, el libro de Job es un libro totalmente rico, un libro que tiene mucha enseñanza para nosotros, de manera tan abundante que parece que viene siendo la misma abundancia y la riqueza espiritual que está en el libro de Apocalipsis. Son libros que tienen una bendición tan grande para cada uno de nosotros si lo estudiamos y lo entendemos. El libro de Job, que viene siendo, es un libro como el Antiguo Testamento, que se planean muchas cosas. Dios hace planes en el libro de Job, y en el Nuevo Testamento es donde encontramos la respuesta a muchos planes que se hicieron en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es expectativa. Estamos esperando
la respuesta de Dios a todo lo que nos planea, a todo lo que nos enseña. Y el Nuevo Testamento es realización, donde el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y a realizar todo lo que se había planeado en el Antiguo Testamento. Y el libro de Job es tan rico y es parte de la Biblia porque está dentro de la Biblia, porque Dios quiere que esté allí para usted y para mí, para tenernos una gran bendición. En el libro de Job encontramos algo importante. Encontramos un tema muy importante. El tema tema de la tentación. Este es un tema muy importante que tenemos que mirar. El tema de la tentación. Usted recuerda, Dios no tienta a nadie. Y ahorita vamos a dar esos pasajes para que quede claro, ¿ok? Y después del tema de la tentación, a lo que a nosotros nos interesa es este. ¿Por qué sufrimos? Y lo vamos a agarrar y lo vamos a estudiar en dos partes. Sufrimiento general y sufrimiento que viene siendo individual. Vamos a ver esto. Pero vamos primero a refrescar un poco la mente y la memoria, leyendo el libro de Job, el capítulo 1, el capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Hay hermanos que están aquí, que apenas tienen poco de bautizarse, y hay que enseñarles lo que viene siendo este libro de Job, porque este libro de Job tiene mucho sufrimiento, y a veces ese sufrimiento que tiene Job, lo que sucede con él, con todas sus propiedades, con su familia, y físicamente en él sus enfermedades, todo eso nos puede causar a nosotros una admiración tan profunda que a veces olvidamos el más mínimo detalle para que nos lleve realmente hacia donde Dios quiere que nosotros tengamos el conocimiento. Esto puede ser, todos estos sufrimientos nos pueden desviar realmente de lo que Dios quiere que nosotros sepamos y seamos felices. Eso es lo que viene siendo. Mire, vamos a leerlo. Vamos a tardar un poquito, pero vamos a leerlo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Asnas quiere decir lo mismo como burros o burras. Es lo que viene siendo asnas. Y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Se iba a sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en sus días. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen, bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea de la fiesta, de la comunión que tenían, Job enviaba santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número
Dice, conforme al número de ellos, ¿verdad? Dice la Escritura. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Job los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, en una corte celestial, en el mismo cielo, quiere decir esto. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos, el prójimo. Antes de seguir avanzando, fíjense lo que sucedió. Que Dios le dio permiso a Satanás. ¿Para qué? Para atentar a Job. Dios no tienta. Dios no tienta. El que tentó, el que incitó, fue aquí Satanás. Y ahorita vamos a verlo en la Escritura, porque Dios no tienta a nadie. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de sus hermanos, el prójimo, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y aconteció que los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadras, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, dice, y bebiendo vino en casa de sus hermanos, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Dice, entonces Job se levantó rasgando su manto y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Se oyó muy fuerte. Estas noticias que escuchó Job acerca de todas sus posesiones, sus criados y sus hijos, las perdió de un solo golpe. Hay preguntas que nosotros nos hacemos en nuestra juventud, y más los jóvenes, porque los jóvenes vienen desarrollando un intelecto y van abriendo la mente y van mirando a toda la otra juventud que no están unos a nivel de los otros.
espiritualmente, económicamente, físicamente y mentalmente. Y es cuando usted y yo también pasamos por esa situación de que nos damos cuenta en qué familia vivimos, en qué posición económica estamos viviendo y cuáles son nuestros amigos y nuestros familiares alrededor. Porque hay gente, hay personas o jóvenes que tienen todo en esta vida, pero hay otros que no tenemos nada en esta vida. Y entonces es cuando vemos la injusticia de la vida y a veces nos preguntamos que si realmente Dios existe. ¿Por qué algunos tienen? ¿Por qué otros no tienen? ¿Por qué unos son sanos? ¿Por qué otros no? ¿Por qué unos nacen bien y otros nacen mal? Y todas estas expectativas, todas estas preguntas son las que nos aclara el libro de Job. ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Aquí usted mira y dice, ¿por qué Dios permitió que Satanás tentara a Job? Primeramente, el tema de la tentación no es que Dios haya tentado, sino que Dios estaba orgulloso de que Job le temía, era temeroso de Dios y apartado del mal. Y solamente Dios era lo único que quería que Satanás comprobara que Job le era fiel en todo. De ahí no entró en ni otra pregunta con él, pero sí la Biblia nos contesta esto acerca de Dios y acerca de la tentación. Mire, vamos allá al libro de Santiago, capítulo 1. Versículo del 2 en adelante. Todo esto que usted está viendo en expectativa de la tentación y de lo que pasó con Job, aquí está la respuesta en el Nuevo Testamento. No te lo va a decir directamente en el tiempo con quién, con Job, con Satanás, con las huestes celestiales, con su familia. No va a decir eso, pero sí te lo va a decir en general. Fíjense lo que dice Job capítulo 1 del versículo 2 en adelante. Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 1 del versículo 2 en adelante. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas. Y una de esas pruebas donde estaba Job fueron demasiadas pruebas. Y cuando Job terminó y oró y rasgó sus vestidos, estaba pensando en esto, en estar en sumo gozo en su vida, porque Dios le dio y Dios le quitó. ¿Y por qué estaba en sumo gozo? Porque no le echó culpa alguna a Dios de lo que le había sucedido. Por eso ahora nos dice a nosotros: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y el libro de Job nos habla de una absoluta paciencia en Dios. Es lo que nos está hablando, ¿verdad? Y es lo que nos está enseñando ahora, y nos está dando la respuesta en el Nuevo Testamento. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Quién era perfecto delante de Dios y cabal? Job. Y de la misma manera Dios quiere que nosotros seamos perfectos y cabales. Usted mira todo lo que le pasó y todo lo que aconteció a Job. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual
da a todos abundante y sin reproche. A veces nos falta retener en la mente la escritura, a veces versículos, a veces acordarnos, a veces no podemos sacar un estudio, a veces no podemos sacar un sermón. Pídale a Dios y le va a dar. Pero si usted le pide, no va a venir de una manera mágica. Tiene que esforzarse, tiene que estar en diversas pruebas, en diversas tribulaciones, porque el estudio, el de grabar, el de leer, el de no dormir y siempre estar pensando en la escritura, eso también cansa la mente. Ahí también usted va a encontrar la prueba. Si es ocioso, si va a tener flojera, si va a tener sueño. Acuérdese que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo no. El cuerpo no requiere de esto. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y será dada. Pero pida con fe, no con dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso quiere decir que esta semana o este mes si estudio, la otra semana y el otro mes no estudio, voy a la iglesia este domingo, pero falto el otro domingo. Hoy quiero estar, pero mañana no quiero estar. Eso es inconstancia. No estás constantemente haciendo la voluntad de Dios. Esas personas, lo que piden, no se les va a dar. Nunca se les va a dar, porque son inconstantes en todos sus caminos. El hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. El que viene, el que está siempre haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando se le sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, apariencia. Así también se marchitará el rico con todos sus empresas. Fíjese, he allí la respuesta a una juventud que viene creciendo. ¿Por qué este es rico? ¿Por qué este es pobre? ¿Por qué yo nací rico? ¿Por qué este no tengo lo de lo que demás tienen? La respuesta de Dios: de nada te sirve toda esa riqueza. Te vas a marchitar, te vas a morir, y todo lo que hayas logrado y todas tus empresas se van a acabar, porque esto es material. Eso no es lo que importa para Dios. Esa es la respuesta que Dios le da a aquellos que son ricos, a aquellos que nacen ricos, a aquellos que tienen sin esforzarse en su vida. Pero tú que eres humilde, humilde para Dios, humilde para hacer la voluntad, humilde para hacer las cosas que quiere Dios que hagan. Eso es lo que nos está enseñando la escritura. Dice de la escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, así como Job, recibirá la corona de vida. Lo que pasó con Job, que fue bendecido doblemente a todo lo que tenía, ahora nosotros también, pero ahora a nosotros se nos va a dar más que Job. Fíjese, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y no nada más la tentación, porque podríamos decir la tentación del mundo, pero también de los sufrimientos. Porque cuando sufres y eres pobre y no sabes por qué sufres, también eres tentado a maldecir a Dios. Es lo que decía la mujer de Job: maldice a Dios y muérete. Eres tentado a maldecir a Dios. Ahí también el pensar y atribuirle a Dios que tiene la culpa también es una tentación.
Eso es lo que nos está diciendo el libro. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba recibirá la corona de la vida. Fíjese, lo que enseñó ya en el Antiguo Testamento, todo lo que pasó, y aquí en el libro de Job, ahora nos lo enseña a nosotros y nos trae la respuesta verdadera, que ahora nosotros vamos a recibir la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, fíjese, no diga es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia después hace concebido a luz al pecado, y el pecado, siendo concebido, da a luz la muerte. ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Porque somos ¿qué? Atraídos, seducidos por nuestras propias decisiones o concupiscencias. Es lo que, no porque Dios nos tiente, no porque Dios así lo quiso, como hizo Satanás. Ahora, hay otra prueba muy importante en la oración de nuestro Señor Jesucristo, la oración modelo, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, Señor, tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo. Allí en esa oración dice muy claramente: líbranos de tentación, no nos dejes ser tentados. O sea, el mismo Señor Jesucristo orando para que no seamos tentados. Dios no tienta a nadie. Ese es el tema. Ya quedó claro el tema de la tentación. Pero ahora, ¿por qué sufrimos los seres humanos? Los seres humanos, hermanos, es fácil, el sufrimiento en general. Usted conoce el sufrimiento en general. Génesis capítulo 1, en la caída del hombre. Adán representaba a la humanidad completamente. Adán. De hecho, Adán y Eva, los dos tenían el nombre de Adán. Nada más que a Adán le tocó elegir el nombre de la mujer y le puso Eva. Ahí la escritura lo dice también, de esa manera. Adán lo representaba como seres humanos en general en el paraíso. Y decidió por todos. Y decidió mal. Adán decidió mal y pecó. ¿Por qué decidió mal? Porque Dios nos hizo a imagen y a semejanza. Dios nos dio algo muy importante. Dios nos dio la libertad de elegir. Así es Dios. Dios nos dio la libertad de elegir. La palabra no está en la Biblia, pero se llama libre albedrío. Tú puedes elegir. Tú decides qué es lo que quieres. Y el sufrimiento en general de toda la creación, Adán decidió por nosotros, porque él es el representante de la raza humana, el primer humano sobre la tierra. Si Dios no hubiera querido que nosotros tuviéramos ese don de decidir, no hubiera puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, solamente hubiera puesto el árbol de la vida. Pero lo tuvo que poner, ¿para qué? Para que decidamos hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Adán cayó y toda la raza humana cayó por la transgresión de Adán. Porque por uno pecaron todos.
a la transgresión de Adán. Se lo voy a poner fácil y sencillo con un ejemplo. Ahora que vino el COVID, que empezaron a contagiarse 2, 3, 4 personas. Ya después, ya eran 100, 200. Ya después vino el estado completo y se corrió el COVID a los demás estados. Usted tuvo el COVID también. Pero dígame, ¿qué hizo usted mal? ¿Pecó usted para tener el COVID? No, ¿verdad? Estaba en su casa. Estábamos haciendo la voluntad de Dios. Pero lo que pasa, que cuando pasa una enfermedad a un humano, le pasa a los demás, con el simple hecho de ser humano. Es lo que pasó con Adán. Que él pecó y la muerte pasó a todos los humanos. De esa misma manera. Tan fácil lo pone Dios. Mire, esto va a pasar y todos van a estar. Y todos nos cuidamos. Y por más que nos cuidamos, y por más que usted se cuidó, se vacunó, a todos nos dio el COVID. Así es también. Así también fue el pecado de Adán, la transgresión. Hasta el Señor Jesucristo también. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Verbo, se hizo carne y tuvo que habitar entre nosotros como ser humano. Él también no era pecado, pero al nacer en la carne se hizo pecado, porque todo aquel que es carne es pecado, y Él se hizo pecado para rescatarnos a nosotros. La situación aquí que Él no pecó, Él venía con un propósito de cumplir la ley, pero como Él se tuvo que hacer carne, igual que nosotros, ¿era para qué? Para que nosotros también participáramos de la espiritualidad de Él, de ser hijos de Dios espirituales. Si el Señor Jesucristo no se hubiera hecho carne, entonces nosotros no podíamos participar de Él. Por eso es la esencia de Él. Por eso somos hermanos de Él, porque Él tuvo que hacerse carne. Y así como Él se hizo carne, a nosotros también nos hizo partícipes de la espiritualidad y ser hijos de Dios espirituales. El sufrimiento en general, eso es todo lo que sufrimos. Por esa razón sufrimos. Pero ahora dígame, ahora ya somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora ya somos espirituales. Tenemos el don del Espíritu Santo, que son las arras de garantía que somos hijos de Dios. Pero ahora, ¿por qué seguimos sufriendo? El sufrimiento individual. ¿Por qué seguimos sufriendo? Ahí sí viene. Por nuestras malas decisiones. Porque decidimos mal. Porque seguimos decidiendo mal en nuestra vida. Muchas veces me pregunté yo, digo, bueno, yo en el lugar de Adán, hubiera elegido el árbol de la ciencia del bien y de la vida, y no hubiera elegido el de la ciencia del mal, sino hubiera elegido el árbol de la vida. Y luego me ponía a pensar, digo, sí, yo no, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, yo no me hubiera equivocado. Pero es lo que estamos haciendo ahora también. Por nuestras malas decisiones sufrimos. Sufrimos por nuestras malas decisiones por padres. Decidimos nuestras malas decisiones por ser hijos. Decidimos nuestras malas decisiones por ser niños. Y no tomamos las decisiones correctas, exactas, que Dios quiere que nosotros tomemos. Ahora, todas estas decisiones tienen un porqué. Y la Biblia nos da la respuesta a esas decisiones que usted y yo tomamos mal. Y vamos a seguir sufriendo, aunque seamos ¿qué? Hijos de Dios, por nuestras malas decisiones. Y las decisiones que nosotros traemos, esas decisiones nos hacen pues sufrir y traen
actos, ¿verdad? Traen ahora sí consecuencias que van a ser malas para nosotros, tanto espiritualmente como en la salud, económicamente y la vida en este mundo. Proverbios capítulo 4. ¿Para qué nos creó Dios, hermanos? Primeramente, Eclesiastés capítulo 7, vamos a ver, Eclesiastés capítulo 7. Versículo 29. Proverbios, Eclesiastés 7:29. Fíjese lo que dice la escritura. Dios no hizo al hombre para sufrir, hermanos. Dios no hizo al hombre para que sufriera. Fíjese lo que dice Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre para que fuera recto y no sufriera, hermanos. Pero el hombre ha buscado muchas perversiones y por esa razón el hombre sufre. Mire, lo voy a buscar, hermanos. Tengo la otra. Siete, versículo 29, ¿verdad? Ok. Dice la escritura, parece que no lo tengo. Bueno, esa no la tengo. Dice, el hombre fue creado para ser feliz, virtuoso, pero cada uno decidió tomar su camino descendente hacia abajo. O sea que no hicimos la voluntad de Dios y fuimos descendiendo hacia el pecado, al error. Fíjese, ahí en Proverbios, ahí mismo, esto es clave. Proverbios capítulo 8. Capítulo 4. Tenemos un poquito de paciencia y ahorita lo esclarecemos. Versículo 18. Dice la escritura. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este versículo, conectado con el otro versículo de Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, Dios hizo al hombre virtuoso, pero cada uno tomó su camino que descendiente y decidió mal y fue cayendo, descendiendo al fondo del error, al fondo del pecado, al fondo de la muerte. Cada uno decidió su camino. Pero en Proverbios, el proverbista nos enseña que Dios creó al hombre para que fuera como el alba. Usted cuando mira el sol que va saliendo,
alumbrando poco a poco hasta que llega a mediodía y es totalmente de luz. Es un día perfecto. Así Dios creó al hombre para que en su vida y en de sus decisiones poco a poco fuera creciendo, conociendo a Dios y llegar a ser un varón perfecto. Pero cada uno, dice, por sus propias decisiones, y seguimos sufriendo porque cada uno ha tomado su decisión y ha decidido mal. Ahora, como le decía, ¿por qué seguimos sufriendo si somos hijos de Dios? ¿Por qué seguimos sufriendo? Romanos capítulo 8, Nuevo Testamento. Acuérdese que aquí encontramos en el Nuevo Testamento todo lo que se planeó en el Antiguo Testamento. Las respuestas están aquí en el Nuevo Testamento. La Biblia es una y toda es completa y es perfecta. Romanos capítulo 22, capítulo 8, versículo del 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación, no nada más el ser humano. Acuérdese que en la transgresión que sufrió el ser humano, la tierra fue maldecida por la caída del hombre. Y maldita será la tierra, dice Dios, por causa tuya. Te dará espinos y cardos, le dijo Adán. Toda la creación, hermanos, gime. Esta tierra está viva. Está viva porque esta tierra da árboles, da frutos, da agua, da peces, da animales. Sale el sol, se mete el sol. Esta tierra tiembla. Y toda la creación de todos los animales y todos los seres humanos gimen, se duelen. Está en dolores de parto. Usted sabe lo que es un parto y un dolor de parto, yo no. Pero las mujeres saben, las mamás saben qué es eso. Así se siente la creación. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aunque tengamos el Espíritu Santo de Dios, aunque tengamos las primicias, como dice aquí en Romanos, dice que también nosotros, aunque tengamos las primicias del Espíritu Santo, así también nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué sufrimos? Porque somos carne, porque tenemos un cuerpo, y esperamos y gemimos con fe, con alegría, que este cuerpo sea transformado en las nubes, que este cuerpo se vista de incorrupción y sea igual al cuerpo celestial de nuestro Señor. Allá en las nubes, cuando allá seamos transformados, todos aquellos que seamos levantados en aquel día, vamos a ser levantados en las nubes. Primeramente, ¿qué? Los muertos en Cristo, los que son cristianos, los que han decidido seguir, van a ser transformados y levantados en las nubes. Y después todos aquellos que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Pero todos vamos a estar en la presencia en el cielo. Ahí vamos a ser transformados, arrebatados. Unos para qué? Para condenación, y otros para vida eterna y felicidad con nuestro Dios. Por eso gemimos, por eso sufrimos. Ahora no vamos a sufrir de una manera simple. Ahora vamos a sufrir, ¿por qué? Porque estamos con Dios. No vamos a sufrir a nuestra transgresión,
No vamos a sufrir a nuestras necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Ahora, ¿por qué? Porque estamos con Dios y trabajando para Dios. Eso es por qué sufrimos los seres humanos en todo esto. Y déjenme darles un último versículo. Ya se ha llegado el tiempo. Apocalipsis capítulo 21. Hay más que aprender de este libro. Ahorita yo quizá nada más saqué el 5%, el 3%. Pero hay más riqueza. De un 100% yo nada más he enseñado un 3, un 2%. Pero aquí tiene una riqueza muy importante. Apocalipsis capítulo 21. Versículos 3 y 4. Dice la escritura: ¿hasta cuándo y por qué dejaremos de sufrir, hermanos? No habrá más, dice la escritura, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis, capítulo 21. Ya me fui al 22, discúlpenme. 21, versículo 3 y 4, dice la escritura: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que nos espera. ¿Hasta dónde? Aquí vamos a dejar de sufrir cuando estemos en la misma presencia de nuestro Dios. No se espere. Hay un estudio, hermanos. Hay un estudio que quisiera compartir en otro tiempo que tenga, y sí lo voy a traer, acerca por qué en la vida se sufre. Pero les voy a dar un poquitito, un adelanto, nada más, un minuto. Esta vida se sufre, hermanos, porque esta vida tiene alegría, sufrimiento, riqueza, tristeza, bendición, maldición. Esta vida viene en un paquete completo. Esta vida, hay cosas que Dios no puede hacer por nosotros, porque nosotros tenemos que pasarlas. Pero hay algo importante, que Dios siempre está al lado con nosotros, alentándonos, dándonos ánimo, que sí podemos pasar todo lo que nos suceda en este mundo. Y luego usted lo mira en esta situación. Se las voy a poner más o menos. Mire, vamos a entenderlo un poquito más. Cuando usted asegura su casa, su carro o su propiedad, lo que tenga, el seguro le pone muy claramente ahí unas palabras: que lo que suceda en términos naturales no lo va a pagar la aseguranza. Si viene un tornado, una inundación, un temblor, algo que no se pueda controlar, la aseguranza no lo va a pagar. Así también en la escritura, en nuestra vida, hay sucesos y acontecimientos que Dios no puede detener, sino que tenemos que pasarlo, pero Él va a estar con nosotros. Eso es lo que a veces sucede, porque nos pasan los accidentes o cosas que no deberíamos de haber pasado, porque todo viene en un paquete en esta vida. ¿Ok? Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomarnos, a saludarnos un momento, después para seguir continuando con este hermoso día. Que Dios les bendiga.